un poco de lo que escribiste hace algunas horas sobre un nuevo detalle del famoso viaje de Adorni a Punta del Este, que no fue un viaje familiar aparentemente por lo que pones allí, y antes, hace una semana, cuando ponían los de Fred Machado, y a uno, de alguna manera, de esta mañana está diciendo, no deja de sorprenderle la interpretación que sobre ese punto el acuerdo de Fred Machado con parte de la justicia norteamericana, la interpretación que ha hecho el presidente de la Nación. Vos que seguiste de cerca ese tema, me gustaría preguntártelo, ¿qué pensás, qué opinás? Bueno, en efecto es una interpretación muy capciosa y falsa, diría yo. El presidente dice, en el marco de insultos infinitos a los periodistas, dice que la justicia de Estados Unidos declaró inocente a Josué Spert del cargo de narcotráfico. ¿Qué es lo real? Spert era reclamado por un tribunal de Texas, un juez federal, hace varios años, por cargos de narcotráfico, fraude y lavado de dinero. Es algo propio del sistema judicial de Estados Unidos que se negocia en un momento con la Fiscalía una imputación para un juicio abreviado y determinar una pena menor. Depende del caso, la complejidad del caso, las pruebas existentes, etcétera, se llega a determinados actos. En este caso, Fred Machado admitió los casos de lavado de dinero y fraude. En Argentina está siendo investigado también por lavado de dinero, porque recibió $200.000 en el marco aprobado, digamos, o sea, que pudo haber recibido mucho más de parte de Machado, pero lo aprobado son $200.000, y se supone que eso provino de una actividad ilícita que se lavó, se blanqueó, procuró entrar en el circuito legal en Argentina, entre otros vehículos, a través del pago a Spert. Bueno, esa es la situación. Más bien yo diría la situación de Spert empeora a partir del arreglo de Fred Machado en Estados Unidos, porque ya no hay duda de que lavó dinero. Si Fred Machado dice lavé dinero, Claro. ¿no? Ya es un hecho, por lo cual, es más corto el procedimiento para probar que lo que recibía Spert formó parte de ese lavado de dinero. Bueno, hasta ahí. El presidente hace una interpretación falsa, Claro. omite todo el contexto, omite de lo que sí se declaró culpable, incluye el concepto de lavado. Por lo tanto, me quedo con ese concepto tuyo. Teóricamente empeora la situación de Sperm, a diferencia de lo que plantea el intendente, el presidente, en el marco de su crítica al periodismo en general. Sí, digamos, hay una situación más clara, más aceptada por las partes, por el principal acusado, que era Fred Machado, deciden dejar de lado en la sentencia la acusación de narcotráfico. De hecho, cuando dicen que Fred Machado transfirió dinero al exterior, el acuerdo hace referencia a una actividad ilícita, pero no de cual, forma parte del sistema judicial extranjero, en este caso de Estados Unidos, muy particular, que llega a esa conclusión. No sé, hay que tener una lectura y una ética muy particular para leer que ese acuerdo en realidad dice que Spert es inocente de algo. Forma parte, en todo caso, de la singularísima cabeza del presidente. Por supuesto. Y el otro tema, entonces, es esto, Sebastián, del viaje, el famoso viaje de Adorni, a partir del cual se armó todo lo que ya todo el mundo conoce en el ámbito judicial, todo lo que ya sabe todo el mundo. Vos vas a entender ahí que no fue solamente un viaje en febrero pasado para ordenar el movimiento familiar y para pasarlo bien en familia, sino que en el medio hubo un negocio. Sí, informo que el viaje, recuerden que fue pagado por Marcelo Grandio, el periodista deportivo acomodado por Adorni en la televisión pública, supuestamente pagado por Marcelo Grandio,
Cándido, en realidad incluyó, en el marco de esos 5 días de estadía durante Carnaval en Punta del Este, un encuentro con empresarios en la Trump Tower de Parada 9 de Punta del Este, que cada uno de ellos pagó $1.000 para esta cita con Adorni. Eran unos 2 empresarios argentinos y uruguayos, varios de ellos desarrolladores inmobiliarios, algunos de ellos nucleados por el Centro Israelita de Punta del Este y Maldonado. Hay 2 socios, digamos, del negocio, uno, de acuerdo a las fuentes consultadas, es Grandio, y el otro es un uruguayo que se llama Rolando Rosenblum, que es un desarrollador inmobiliario muy polémico, con un pasado, estuvo preso en Brasil, y ahora forma parte del Partido Nacional, uno de los 2 partidos más tradicionales de Uruguay, es concejal de Punta del Este, y muy fan de Milei. Él se declaraba en un proyecto político que intentó, se declaraba el Milei de Uruguay. ¿Y cómo crees que sigue todo esto en función de lo que yo sé que se hace extremadamente difícil? En función de lo que se está mencionando, por ejemplo, la posibilidad, hace un rato hablábamos con Esteban Paulón, de que se vuelva a la carga con la moción de censura en el ámbito del Congreso. ¿Cómo lo ves? Bueno, el gobierno tiene una mayoría sólida entre la propia y los aliados, los provinciales, el PRO, la UCR, etcétera. Bueno, algunos periodistas de 2 o 3 provincias o más. Parece difícil avanzar. Lo que sí es que Adorni es una figura políticamente ya invalidada, no tiene margen para nada, es público, eso se está viendo día a día prácticamente. Y el frente judicial, si sigue con el ritmo que está teniendo hasta ahora, con la investigación del fiscal Porichita y del juez Ariel Lijo, bueno, no hace más que empeorar, porque hay cada vez más indicios, digamos, tiene toda una inconsistencia enorme, patrimonial, de flujo de gastos mensuales, $18.000 en promedio. Bueno, toda una situación que Adorni lo deja sin respuestas. Es obvio, no responde en público, pero no porque opte por no responder, sino porque no puede responder, porque evidentemente está en una estrategia de esperar a ver qué más aparece para ver dónde responde. La explicación de que no quiere interferir en la justicia es burda, no tiene nada que ver. Él podría perfectamente defenderse y eso no quiere decir que interfiera en la justicia. Por supuesto. Sebastián, muchísimas gracias por habernos atendido por estos minutos para nuestra radio en Bahía Blanca. Pasalo muy bien y a disposición. Un abrazo. Gracias. Sebastián Lacunza, periodista de larga trayectoria, ahora columnista del diario AR.